Anarcosindicalismo, teoría y práctica. Rudolf Rocker. Capítulo 2. El proletariado y los comienzos del moderno movimiento obrero. Parte 2. En 1812, las organizaciones laboristas secretas mantuvieron una huelga general de los tejedores de Glasgow. En los años siguientes, toda la Inglaterra del Norte estuvo constantemente agitada por las huelgas y el malestar que se sentía entre los trabajadores, movimientos que culminaron en la gran huelga de hiladores y tejedores de Lancashire en 1818, en la cual los obreros, además de las reivindicaciones corrientes relativas a salarios, pidieron la reforma de la legislación fabril y la ordenación humana del trabajo de las mujeres y los niños. En el mismo año, se produjo la gran huelga de los mineros escoceses, preparada por las organizaciones secretas. De la misma manera, la mayor parte de la industria textil escocesa se halló periódicamente paralizada por la cesación del trabajo. A menudo las huelgas iban acompañadas de incendios, destrucción de la propiedad y desorden público, de manera que el gobierno tenía con frecuencia que enviar fuerzas militares a los sectores fabriles. Como más adelante en otros países, el principal resentimiento de los trabajadores ingleses era contra la implantación de la máquina, cuyo alcance social no acababa de ser reconocido por ellos, y sobre la cual convergían todas sus demandas, pues la máquina constituía la causa inmediata de su estado de privación. Ya en 1769 se aprobó una ley para la protección de las máquinas. Pero más tarde, cuando la aplicación del vapor abrió el rápido aumento de la producción mecánica y, sobre todo, en la industria textil, millares de operarios manuales se vieron despojados de sus medios de subsistencia y hundidos en la mayor miseria. La destrucción de las máquinas era un suceso cotidiano. Fue aquel el periodo llamado Ludism III. En 1811, más de 200 telares fueron destruidos en Nottingham-en-Arnold, donde las máquinas de hacer géneros de punto arrojaron al arroyo a centenares de antiguos calceteros. Los trabajadores irrumpieron en las fábricas y destrozaron 60 de las nuevas máquinas, cada una de las cuales representaba un gasto de 40 libras. ¿Y a qué venían las leyes, si las necesidades de la población proletaria iban en aumento, en tanto que ni las empresas, ni el gobierno mostraban la menor comprensión ni la menor simpatía por la situación en que aquellos seres se hallaban? El llamado Kinloch Railroad hizo su entrada regia en los círculos industriales de todas partes, y ni las más rudas leyes fueron capaces de contener su obra de destrucción. Párele quien se atreva. Párele quien pueda. Como tal era la consigna que se impuso en las sociedades obreras secretas. La destrucción de las máquinas terminó cuando entre los mismos obreros empezó a haber una nueva manera de ver las cosas, convencidos de que no podían detener el progreso técnico por tales procedimientos. En 1812, el Parlamento votó una ley que imponía la pena de muerte por el delito de destrucción de máquinas. Fue en esta ocasión cuando Lord Byron pronunció su célebre filípica contra el gobierno, preguntando irónicamente que, si la nueva ley iba a ponerse en práctica, la Cámara no dispondría también que el jurado estuviera siempre compuesto por 12 verdugos. 3. El origen de esta palabra está envuelto en sombras. Algunos opinan que se debe a que un tejedor que tomó cartas en el asunto de destruir máquinas se llamaba Ned Ludd, pero no se tienen pruebas históricas. Lo cierto es que la oleada destructora tomó diversos nombres, ya que en unas regiones se llamaba Jackswen y en otras Great Enoch, y el sentido popular de tales denominaciones era idéntico siempre. 4. Lord Byron sintió una profunda simpatía por los luditas, como lo demuestra la primera estrofa de uno de sus poemas, que dice: As liberty, la suerte sea los funcionarios, pusieron precio 40.000 libras a las cabezas de los dirigentes del movimiento subterráneo. En enero de 1813, 18 obreros, convictos de haber intervenido en el ludismo, fueron ahorcados en York, y las deportaciones de obreros organizados a las colonias penales de Australia aumentaron en un grado espantoso. Pero, aun así, el movimiento no hacía más que tomar fuerza, sobre todo cuando se produjo la gran crisis de los negocios,
después de las guerras napoleónicas, y los soldados y marineros licenciados pasaron a engrosar las filas de los sin trabajo. La situación se puso más tirante a causa de algunas cosechas mediocres, y por las singulares leyes del trigo de 1815, en virtud de las cuales el precio del trigo aumentó artificialmente. Pero aunque esta fase previa del moderno movimiento laborista fuese en gran parte violenta, no fue aún revolucionaria en el verdadero sentido de la palabra. Para ello le faltaba la debida comprensión de las causas verdaderas de los procesos económico y social, que solo el socialismo podía darle. Sus procedimientos de violencia fueron sencillamente resultado de la brutal violencia que se aplicaba a los trabajadores. Pero los esfuerzos del joven movimiento no se dirigían contra el sistema capitalista como tal, sino tan solo a la abolición de sus más perniciosas excrescencias, y a la implantación de un tipo de vida humano y decoroso para el proletariado. Un buen jornal por una buena jornada de labor, tal era el lema de aquellas primeras uniones. Y como quiera que los patronos respondieron a tan modesta y absolutamente justa demanda de los trabajadores con la mayor brutalidad, estos últimos no tuvieron más remedio que recurrir a cualesquiera métodos a su alcance, dadas las condiciones de su existencia. La gran significación histórica del movimiento no radica en sus objetivos precisos, sino en el hecho de su propia aparición. El movimiento tradeunionista volvió a dar una base a las masas desheredadas, a las que el apremio de las circunstancias económicas había arrastrado a los grandes núcleos fabriles. Les renovó su sentido social. La lucha de clases contra los explotadores despertó la solidaridad de los obreros, y dio una nueva significación a sus vidas. Infundió un aliento de nueva esperanza a las víctimas de una economía de explotación sin freno, y les mostró un camino que ofrecía la posibilidad de salvaguardar su existencia, y defender su vejada dignidad humana. Robusteció la confianza del obrero en sí mismo, y le devolvió la fe en el mañana. Adiestró a los trabajadores en la autodisciplina y en la resistencia organizada, despertando y desarrollando en ellos la conciencia de su fuerza y su importancia como factor social en la vida de la época. Este fue el gran beneficio de aquel movimiento nacido de las necesidades debidas a la situación, y que únicamente puede desestimar quien sea ciego para los problemas sociales, y carezca de simpatía por los sufrimientos del prójimo. Cuando, por fin, en 1824, las leyes contra las agrupaciones de obreros eran rechazadas, cuando el gobierno y un sector de la clase media capaz de reflexionar se convencieron de que ni la más ruda de las persecuciones, de que ni el más despiadado de los procesos podría acabar con aquella corriente, la organización de las trade unions se extendió por todo el país en un grado jamás sospechado. Los primeros grupos locales se combinaron en más amplias uniones, dando al movimiento una positiva importancia. Ni las rachas reaccionarias del gobierno podían ya controlar aquel desarrollo. Lo único que hicieron fue aumentar el número de víctimas entre los afiliados, pero en manera alguna pudieron ya hacer retroceder aquel movimiento. La nueva oleada que surge del radicalismo político en Inglaterra, después de las largas guerras francesas, tuvo naturalmente una gran influencia también entre la clase obrera de Inglaterra. Hombres como Burdett, Henry Hunt, el mayor Cartwright y, sobre todo, Guillermo Bouteille Freron, and Shepley, Whitblood, Sowet, Boyce, Powell 15, Orlive Free, and Downwit at Kingswood Kinlood. Así como la libertad, jóvenes, salvando los mares, compró su remisión, y a buen precio, aunque con sangre. Así nosotros, muchachos, ¿moriremos luchando? ¿O viviremos libres? Y abajo todos los reyes, a excepción del rey Lud. Cobbett, cuyo periódico Political Register alcanzó un tiraje de 70.000 ejemplares después de reducido el precio a 2 peniques, eran las cabezas intelectuales del nuevo movimiento reformador. Dicho órgano dirigió principalmente sus ataques a las leyes sobre el trigo, las Combination Acts de 1799-1800, y, sobre todo, contra el corrompido sistema electoral, bajo el cual incluso una vasta porción de la clase media estaba excluida del sufragio.
Grandes mítines que tenían efecto en todas las zonas del país, y especialmente en los distritos industriales del norte, pusieron en movimiento a la multitud. Pero el gobierno reaccionario de Castlereagh se oponía a toda reforma, y decidió desde el primer momento cortar el movimiento por la fuerza, de una manera definitiva. En 1819, 60.000 personas se reunieron en el Petersfield de Manchester para formular una demanda en masa al gobierno, y la manifestación fue dispersada por la tropa, resultando 400 víctimas entre muertos y heridos. A la tormentosa agitación del país contra los instigadores de la matanza de Petersfield, el gobierno replicó con las 6 singulares leyes Mordaza, en virtud de las cuales quedaban virtualmente suspendidos el derecho de reunión y la libertad de prensa, y los reformadores expuestos a las más despiadadas persecuciones de los tribunales. Con motivo de la llamada conspiración de la calle Catón, asunto en el que Arturo Thistlewood y sus confabulados habían proyectado el asesinato de los ministros, el gobierno aprovechó la ocasión deseada para proceder con rigor draconiano contra el movimiento reformador. El 1 de mayo de 1820 Thistlewood y 4 de sus camaradas pagaron su tentativa en la horca. Quedó por 2 años suspendida el acta del habeas corpus, e Inglaterra se entregó a un régimen reaccionario, que no respetó ninguno de los derechos de ciudadanía. Aquello paralizó por algún tiempo el movimiento. Luego, la Revolución Francesa de julio de 1830 produjo una reanimación del movimiento de reforma británico, y esta vez tomó un carácter distinto. Otra vez se inflamó la lucha por la modificación parlamentaria. Pero una vez la burguesía vio la mayor parte de sus demandas satisfechas por el Reform Bill de 1832, victoria que debían exclusivamente al enérgico apoyo de los obreros, se opusieron a todo intento de reforma hacia el sufragio universal, y apartaron a los obreros, dejándoles con las manos vacías. Es más, el nuevo Parlamento votó una serie de leyes reaccionarias, en virtud de las cuales el derecho de los trabajadores a organizarse volvía a verse seriamente amenazado. Ejemplos salientes de tal legislación son la Ley de Pobres de 1834, a la que ya he hecho referencia. Los obreros tuvieron, naturalmente, la sensación de que habían sido vendidos y traicionados, y esta sensación que tuvo la clase obrera la llevó a romper completamente con la clase media. El nuevo movimiento de reforma tuvo en adelante enérgica expresión en el floreciente chartismo, al que es cierto que una gran parte de la pequeña burguesía prestó su apoyo, pero en el que el elemento proletario de todo el país tuvo una parte sumamente enérgica. El cartismo, por supuesto, inscribió en su enseña los 6 puntos del Charter, que tenía por objeto una reforma parlamentaria radical, pero al mismo tiempo había incluido todas las reivindicaciones de los trabajadores, y trataba, por todos los medios posibles de ataque, de convertirlas en realidad. Así, J.R. Stephens, uno de los jefes cartistas más influyentes, declaró ante una gran multitud, en Manchester, que el cartismo no era una cuestión política que pudiera quedar solventada con la concesión del sufragio universal, sino que debía, por lo contrario, ser considerado como un problema de pan y manteca, pues la carta significaba buena vivienda, comida abundante, asociaciones humanas, y una moderada jornada de trabajo. Por esta razón, la propaganda en favor del proyecto de las 10 horas jugó tan importante papel en el movimiento. Con el movimiento cartista, Inglaterra entraba en un período revolucionario, y vastos círculos de la clase trabajadora, y también de la burguesa estaban convencidos de que se acercaba una guerra civil. Las grandes manifestaciones que tenían lugar en todas las regiones del país, daban testimonio de lo deprisa que el movimiento se extendía, y las numerosas huelgas que se declaraban, y la continua intranquilidad que reinaba entre los trabajadores teñían la situación de tonos alarmantes. Los patronos, asustados, organizaron varias ligas armadas, para la protección de las vidas y la propiedad en los núcleos industriales. Y esto dio por resultado que los obreros comenzaran también a armarse. Se adoptó una resolución en la Convención Cartista, reunida en Londres en marzo de 1839,
que fue luego trasladada a Birmingham, por la cual 15 de los mejores oradores fueron enviados por todo el país a que pusieran al pueblo al corriente de las finalidades del movimiento, y a recoger firmas para la demanda cartista. Aquellos mitines se vieron concurridos por centenares de miles de personas, y revelaron cómo respondía la masa popular al movimiento. El cartismo contaba con buen número de portavoces inteligentes y llenos de espíritu de sacrificio, tales como Guillermo Lowell, Fergus O'Connor, Brant R. O'Brien, J. R. Stephens, Enrique Terrington, Jaime Watson, Enrique Vincent, Juan Taylor, A. H. Beaumont y Ernesto Jones, por no citar más que algunos de los más conocidos. Dirigía, además, una prensa bastante difundida, periódicos entre los cuales algunos como The Poor Man's Guardian, El Guardián del Pobre, y el Northern Star, Estrella del Norte, ejercían gran influencia en la opinión. El cartismo no era, en verdad, un movimiento con finalidades concretas, sino más bien un recipiente del descontento social de la hora, pero provocó una sacudida, especialmente en la clase obrera, a la cual preparaba para metas sociales de gran alcance. También el socialismo recibió un enérgico impulso en la época cartista, y las ideas de Guillermo Thompson, Juan Gray y, en especial, de Roberto Owen, empezaron a difundirse ampliamente. En Francia, en Bélgica y la zona del Rin, donde el capitalismo industrial se estableció antes que en ninguna otra región del continente, fue acompañado de los mismos fenómenos y condujo, por la fuerza de las circunstancias, a los estadios iniciales del movimiento obrerista. Este movimiento se manifestó en todos los países, en sus comienzos, de la misma manera primitiva, y poco a poco, fue cediendo a una mayor comprensión, hasta que, por fin, penetrado de ideas socialistas, tuvo conceptos más fecundos, que le abrieron nuevas perspectivas sociales. La alianza del movimiento laborista con el socialismo tenía una importancia decisiva para ambos. Pero las ideas políticas que influían ya en tal escuela socialista, ya en otra, determinaron el carácter del movimiento en cada circunstancia, y también su visión hacia el futuro. En tanto que algunas escuelas del socialismo se mostraban poco inclinadas a acoger el joven movimiento obrerista, otras reconocieron enseguida la importancia del mismo, como preliminar de la realización del socialismo. Comprendieron que debían considerar misión suya el tomar parte activa en las luchas diarias de los trabajadores, para que las agitadas masas se percataran de la relación directa que había entre sus peticiones inmediatas y los objetivos socialistas. El proyectarse dichas luchas fuera de las necesidades del momento, da una visión perfecta de la profunda importancia que tiene la liberación del proletariado, para la total supresión de los salarios de esclavitud. Aunque nacido de las perentorias necesidades momentáneas, el movimiento comportaba el germen de algo por venir, y eso era lo que había de ofrecer nuevas metas a la vida. Todo lo nuevo surge de la realidad vital del ser. Los mundos nuevos no se engendran en el vacío de las ideas abstractas, sino en la brega por el pan de cada día, en esa lucha incesante y dura que las necesidades y preocupaciones de la hora imponen, velando simplemente por los requerimientos indispensables de la vida. En la constante pelea contra los ya existentes, la nueva lucha va tomando forma y cobra virulencia. El que no acierte a justipreciar las realizaciones del presente, no está capacitado para conquistar un porvenir mejor para sí y para sus semejantes. En sus cotidianas batallas contra los patronos y sus aliados, los trabajadores adquieren gradualmente un más profundo sentido de la lucha. Al comienzo, se proponen tan solo una mejora en las condiciones de vida de los productores, dentro del orden social vigente. Pero, poco a poco, descubren la raíz desnuda del mal: el monopolio económico y sus secuelas políticas y sociales. Para que así lo vaya comprendiendo el obrero, la lucha cotidiana tiene mayor claridad que las más bellas disertaciones teóricas. Nada puede grabarse en la imaginación y el alma del trabajador tan profundamente como esta pesada lucha por el pan cotidiano. Nada le abre la inteligencia para comprender las enseñanzas socialistas como el constante forcejeo por las necesidades de la vida.
y como en los tiempos de la dominación feudalista, los vasallos del campo, los labriegos, con sus frecuentes levantamientos que al principio no tenían más finalidad que arrancar a los señores feudales ciertas concesiones que significaban alguna mejora en su terrible tipo de vida, preparaban la gran revolución, gracias a la cual se llevó prácticamente a cabo la abolición de los privilegios de feudo. Así también las innumerables guerras del trabajo, dentro de la sociedad capitalista, constituyen, pudiera decirse, la preparación para la gran revolución social del futuro, que hará del socialismo una realidad viva. Sin las continuas rebeliones de los campesinos, Taine informa que de 1781 a la toma de la Bastilla se produjeron cerca de 500 rebeliones agrarias en casi todo el territorio de Francia. La idea de lo pernicioso que es el régimen de servidumbre, el feudalismo, jamás hubiera penetrado en la cabeza de la masa. Esto es lo que ocurre, precisamente, en las luchas económicas y sociales de la clase trabajadora moderna. Sería un completo error juzgarla solamente en el terreno de su origen material o de sus inmediatas consecuencias prácticas, y pasar por alto su significación psicológica. A no ser por los conflictos diarios entre el trabajo y el capital, no llegarían las doctrinas socialistas, alumbradas en la mente de ciertos pensadores aislados, a convertirse en algo vivo en cuerpo y sangre. No llegarían a cobrar ese carácter peculiar que hace de ellas un movimiento de masas, encarnación de un nuevo ideal de cultura para el mañana. Fin del capítulo 2. El proletariado y los comienzos del moderno movimiento obrero. Parte 2. Anarcosindicalismo. Teoría y práctica.